arreglo consiste en una columna. Absolutamente, esto va a ser para una, lo pueden colocar en diferentes puntos grandes, altos, en sus eventos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, he colocado dos espumas florales en esta, es una columna. Ustedes pueden trabajar en base a una plancha que se sostenga, porque por favor este arreglo necesita de que tenga un buen equilibrio y bastante peso, por lo menos en la parte de abajo, que pueda soportar su arreglo. Entonces yo voy a colocar dos espumas florales. Depende del tamaño que ustedes vayan a hacer su columna, pueden poner más espumas según sea el tamaño que ustedes van a hacer. El día de hoy yo les voy a mostrar con dos, y lo que voy a hacer es empezar a colocar la primera parte y luego yo voy a avanzar para que podamos ver de manera más avanzada nuestro arreglo. Entonces los materiales únicamente que voy a utilizar el día de hoy son este tubo de metal con una base bastante fuerte en la parte de abajo, siempre de metal, espuma floral, esta cinta adhesiva especial para flores, leather leaf. Voy a utilizar claveles blancos, Fuji verde. Voy a ocupar también rosas, gerberas, aspiristra, baby breath. Espero de verdad, con mucho gusto, una vez más, yo les comparto este arreglo y de verdad que yo sé que lo van a disfrutar. Entonces, yo voy a empezar la primera parte para que más adelante les voy a mostrar de manera más avanzada cómo ustedes van a contar, cómo se puede ver el arreglo más adelante. Entonces, ya mi espuma está previamente humedecida y voy a colocar el leather leaf en función a la altura que yo la necesito, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un poco de altura, entonces voy a aprovechar más altura de lo que requiero para este arreglo. Entonces voy colocando el leather leaf al principio. Esta va a ser mi parte más alta, ¿verdad? Entonces hago un poco de disminución acá, y los laterales, la parte de lado, va a ser mi ancho, ¿verdad? Entonces depende de ustedes el ancho que le quieran dar a sus arreglos, ¿verdad? Entonces es a ustedes. El alto, el ancho, ya depende de ustedes cuán grandes los quieran, ¿verdad? Entonces acá yo ya tengo lo que va a ser mi parte ancha, ¿verdad? Entonces, y la coloco. Voy a rellenar esta parte para que ustedes puedan ver de qué manera voy disminuyendo, ¿verdad? Entonces solamente lo que tienen que ir haciendo es ir bajando las capas como nosotros, ¿verdad? Solo que en esta ocasión lo que voy a hacer, por favor, es de que vayan dejando un poco más abiertas las capas para poder colocar bien las flores. No necesita de que tengan que tener completamente cerrada las capas de leather leaf porque si no se les va igualmente mucho material. Entonces, no solamente a la vista, si ustedes ven, no es necesario de que ir colocando tan seguidas las capas, sino que vamos a ir avanzando un poco para que vayan quedando un poco más abiertas nuestro leather leaf. Entonces yo sigo colocando y sigo rellenando a los lados, ¿verdad? Voy a cubrir primero mi parte ancha para que ustedes puedan ver, y lo mismo hago acá, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un espacio, pero cuando ustedes pongan la capa de acá abajo, igual la vamos a cubrir. Ya en su momento lo vamos a ver paso a paso, ¿verdad? Entonces, yo seguiré cubriendo la primera parte y luego sigo con ustedes en la segunda parte. He dejado el espacio acá donde están las uniones de leather leaf, de las dos espumas. Entonces lo que hago es insertar en la parte de arriba las hojas de
de leather leaf para poder unir. Así de esa manera va a desaparecer esta unión que tenemos acá. Entonces coloco el leather leaf solamente para unir y sigo rellenando de la misma manera que lo he venido haciendo, ¿verdad? Entonces de esta forma va a quedar cubierta todo lo que es esta columna. Entonces de esta manera yo termino de rellenar bien, ¿verdad? Entonces, y los que van hacia abajo, entonces los ponen en dirección hacia abajo. Entonces acá seguimos de esta manera, de abajo hacia arriba, porque si lo meten hacia abajo se les van a salir los tallos de leather leaf. Entonces las que van a colocar en la parte de abajo, colóquenos dirección contraria, pero ustedes dirección contraria para poder cubrir la parte de abajo, pero luego vamos a poder llenar, ya que tenemos cubierta esta parte de abajo, vamos a poder colocar de abajo hacia arriba, cruzar algunos leather leaf con nuestros tallos anteriores que van hacia arriba para que pueda quedar cubierto y disimulado toda nuestra base. Entonces hasta acá, si ustedes se percatan, se dan cuenta, toda mi columna está completamente cubierta. Entonces ahora vamos a proceder a colocar las flores. Por favor, no olviden que siempre sus arreglos también implican la espalda y los laterales en un arreglo, ¿verdad? Para que todo quede bien bonito y acabado. Entonces yo empiezo a colocar voy a empezar con esta flor de gerbera, ¿verdad? Entonces empiezo con esta, voy a la parte de en medio, ¿verdad? Entonces voy cortando en función al tamaño que voy necesitando. Entonces siempre percatándose de que vaya quedando detrás de leather leaf y por supuesto incrustada en su espuma floral, ¿verdad? Entonces voy a colocar unas líneas en esta posición, ¿verdad? Entonces sigo colocando, solo verifico que puedan entrar en la espuma floral, eso es todo, y quebré mi flor, entonces voy, rectifico el tamaño y la vuelvo a insertar, ya que está adentro. Entonces coloco la siguiente, ¿verdad? La última, esta. Igual busco la espuma donde está para que pueda quedar en posición. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocar otras, pero de manera intercalada y en otra dirección, ¿verdad? Entonces solo verifico donde tengo la espuma floral antes de cortar, ¿verdad? El tallo que necesito para poder saber dónde va a ir incrustada precisamente mi flor. Entonces corto al largo que necesito y la coloco donde corresponda, ¿verdad? Entonces solamente verifico que quede dentro de la espuma floral. Entonces igual procedo al otro lado, ¿verdad? Entonces coloco mi flor, corto donde corresponda y la incrusto dentro de la espuma. Ahora sí cuesta un poquito porque la espuma ya la tengo bastante cubierta y solo es de buscar, ¿verdad? Entonces, como les digo, mis amigos, vamos a ir intercalando nuestras flores ahora. Antes de cortar, por favor, solo verifiquen a qué altura tienen su espuma floral para que no les vaya a quedar más corta la flor de lo que requieren, ¿verdad? Entonces solamente verifiquen eso, por favor, la altura que tiene su espuma floral para que su flor pueda tener suficiente alcance para llegar hasta la espuma floral, ¿verdad? Entonces acá la debo de tener un poco más larga
porque ya está esta parte de abajo. Entonces igual lo incrusté y voy al otro lado, ¿verdad? Entonces de esta manera yo ya he colocado mis gerberas. Ahora voy a colocar rosas, ¿verdad? Entonces hago el mismo procedimiento. Verifico primero dónde está mi espuma para saber el largo que le voy a dar a mis tallos, ¿verdad? Entonces aquí solo busco la espuma y trato de colocarla donde va a estar acá. Aquí va a ir de manera dispersa las rosas, ¿verdad? Entonces busco acá mi espuma para que quede en esta parte de atrás. Al final solo trato de buscar que mi leather cubra un poco. Voy al otro costado, más o menos ir jugando el mismo nivel a la misma altura que estoy colocando la del lado derecho, de la mitad derecha, por supuesto, ¿verdad? Entonces solo me cercioro de entrar mis tallos dentro de la espuma. Exacto. Ahí está. Regreso mi leather lift a su posición y créanme que está tan cubierto de que se complica un poquito, ¿verdad? Entonces quiero hacerlo delante de ustedes para que ustedes verifiquen cómo se va haciendo esto de las rosas, ¿verdad? Entonces, para que puedan, solo se va cortando a la altura que necesito. Solo ir verificando, por favor, dónde está su espuma. Eso es todo lo que requiero para que sus flores van a quedar siempre bien hidratadas. Déjenme decirles que está un poco ahí está. Porque lo que necesito es que quede bien cubierta la rosa dentro de esta. Quedó un poco larga, entonces buscaré otra posición que esté ahí estamos. Sigo con mis rosas. Entonces voy a colocar una rosa desde aquí abajo. Ahí estamos. Y esta también, para hacer balance, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy haciendo, tratar de ir colocando flores a ambos lados para que haya un equilibrio en el arreglo que estamos haciendo. Disculpen que pase por enfrente, solo necesito el temporada de rosas y estas van en esta parte de aquí. Y coloco la otra hacia el otro lado. Solo percatándome que entre en su posición, ¿verdad? Entonces este lo hago hacia abajo. Creo que lo buscaré aquí, porque si lo coloco aquí abajo, entonces voy a perder un poco la flor. Lo que sí voy a hacer es colocarla recta, ¿verdad? Para que se pueda apreciar la flor. Eso sí, mis flores de Fuji, ¿verdad? Entonces, de igual manera, siempre traten, por favor, de incrustarlas en su espuma floral, lo necesario. Ahí estamos. El Fuji, solo es de quitarle su flor, el plástico que trae, incrusten en el oasis,
Asegúrense que quede bien colocado, por favor. Y esto lo colocamos disperso, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos... Siempre verifiquen solamente la altura de la flor. Este está un poco largo, corto, y lo hago introducir aquí. Este lo van colocando igual, de igual forma, en la manera de ir balanceando, ¿no? Entonces siempre van colocando a ambos lados sus flores para que quede uniforme, ¿verdad? Entonces aquí puedo reforzar un poquito. Ya está mi espuma, ¿verdad? Entonces igual el otro lado, a ambos lados, como siempre, como les digo, voy buscando el equilibrio de mi arreglo floral, ¿verdad? Entonces asegúrense que sus flores queden incrustadas donde corresponda. Aquí voy a dejar una un poco más pequeña, ¿verdad? Entonces cubierta esta pared de aquí. Creo que nos hace falta una por acá. Nada más que quiere colocar su flor dentro de la espuma. Voy al otro lado, en la parte alta siempre. Igual, ahí lo coloco. Y de ustedes depende la visión que tengan para ir colocando sus flores, ¿verdad? Entonces, acá todavía tengo una rosa. Voy a optar por ponerla aquí. Ok. Y lo mismo haré, voy a reforzar esta área. Ahora voy a colocar los carnation. Igual, por favor, para que antes de cortar su flor, solamente verifiquen la altura en que tiene su espuma floral para poderlo colocar. Y de igual manera que las otras. Ahora aquí vamos a intercalar nada más colores y estamos jugando con texturas al mismo tiempo, si se percatan. Entonces eso hace que su arreglo quede completamente enriquecido, ¿verdad? Entonces esto eso nos permite que el arreglo se mire uniforme, ¿verdad? Entonces, y colorido. Entonces voy colocando, verificando dónde está mi espuma floral para poder colocar las flores. Y solo lo que tienen que hacer es intercalar unas a las otras, ¿verdad? Entonces eso hace de este arreglo un estilo libre, pero al mismo tiempo un estilo bastante bonito, bastante elegante para cualquier tipo de evento. Como les decía, esto lo pueden usar incluso en tiendas grandes, en una abertura de alguna oficina o de algún supermercado. En fin, un tipo de arreglo bastante grande para áreas bastante altas también. Entonces les queda perfecto este arreglo. Disculpen que no voltee a ver hacia la cámara, sencillamente les estoy tratando de colocar las flores para tener visión de cómo voy colocando mis flores en todo el arreglo, ¿verdad? Entonces, solo lo único que verifico es que quede incrustado dentro de mi espuma floral, ¿verdad? Para que las flores queden completamente hidratadas, ¿verdad? Entonces, es lo único que tienen que hacer. Saber dónde colocan sus flores para que queden siempre dentro de su espuma floral. Entonces, acá, si ven, ya nuestro arreglo está bastante cubierto. Es un arreglo de ustedes, depende qué tipo de flores quieran utilizar, ¿verdad? Entonces, sea tropical o el color de arreglo que ustedes van a hacer, eso ya es
pues a ustedes el gusto, ¿verdad? Entonces acá solamente coloco algunas más. Entonces creo que hasta ahí mi arreglo está tomando bastante forma. Esta flor la tengo escondida, entonces ahora la expongo y una de más. Creo que lo haré aquí. Ese ya lo colocan en los diferentes puntos, ¿verdad? Entonces ya esto es de manera libre por todos lados, y lo único que hacemos es dar un toque de luz a todo el arreglo y eso nos permite que se mire completamente lleno, ¿verdad? El baby breath no es preciso que ustedes lo tengan que colocar en la espuma floral, ¿verdad? Entonces simplemente llenen los espacios. Es una flor que aunque se deshidrate, es una flor muy bonita, ¿verdad? Entonces no precisa que la tengan que colocar, hacerla llegar hasta donde está la espuma floral, ¿verdad? Entonces de esta manera este arreglo da la impresión de que está lleno de flores por todos. Entonces siento que va muy bien. Como les digo, hay incluso iglesias que son bastante grandes o edificios donde ustedes van a utilizar sus columnas, o las tiendas, o donde ustedes vayan a colocar estos arreglos. Es para espacios precisamente grandes, ¿verdad? Entonces, si lo ven ustedes, esto queda bastante cubierto, y solo agrego unas cuantas hojas de aspidistra. Solo no es preciso que coloquen muchas, entonces yo las voy a ir intercalando nada más para darle un toque de otra textura de follaje a este arreglo. Entonces estas sí es necesario que por favor las incrusten en el oasis, ¿verdad? Entonces una última que quiero colocar más base. Mi columna está terminada. Les voy a agradecer que se recuerden que un arreglo floral también implica la parte de atrás, así que siempre no olviden cubrir sus áreas bien laterales y la parte de la espalda de su arreglo. Y una vez más, espero que gusten un arreglo que comparto con todo el gusto. Que tengan muy buen día.